Hola, ¿qué tal? En esta clase vamos a revisar el papel que tienen los ácidos nucleicos en la replicación y síntesis de proteínas. Empezaremos diciendo que existen dos tipos de ácidos nucleicos: el ADN, llamado también ácido desoxirribonucleico, que es responsable de la herencia, y el ARN, el ácido ribonucleico, cuya función principal es la síntesis de proteínas. Históricamente, James Watson y Francis Harry Copton Crick descubrieron la configuración molecular del ADN y esto les valió ganar el premio Nobel en el año de 1953. A esta configuración que ellos crearon la llamaron la doble hélice. La molécula de ADN está formada por nucleótidos o bases que se repiten en una secuencia. Los principales nucleótidos son adenina, guanina, citosina y timina, los cuales constituyen la molécula del ADN. Y el ARN está formado por adenina, guanina, citosina y uracilo. La molécula de ADN puede autorreproducirse, es decir, hacer una copia exacta de sí misma y transmitirla a la siguiente generación. En el llamado código genético de cada ser vivo se especifican las 64 combinaciones de nucleótidos posibles y secuenciados en el ADN. Por ejemplo, AAA, que quiere decir adenina, adenina, adenina; AAG, que quiere decir adenina, adenina, guanina; AAT, que significa adenina, adenina, timina; y todas las 64 combinaciones de nucleótidos que podemos obtener si las agrupamos, estas cuatro bases, en tripletes o en grupos de 3 tipos de nucleótidos. Se ha investigado con bacterias y virus y se ha comprobado que el código genético es el mismo en todos los seres vivos, es decir, para plantas, animales, microbios y todo lo que tiene vida en el planeta. Se sabe que para la replicación del ADN, el ADN forma una copia de parte de su mensaje sintetizando una molécula por el ARN mensajero. Este proceso se denomina transcripción, la cual constituye la información utilizada por los ribosomas, que es el lugar en donde se sintetizan las proteínas en la célula. Este proceso de síntesis de proteínas se le denomina traducción. Aquí en el esquema podemos ver cómo en la replicación del ADN las dos hebras se separan y cada hebra sirve para la formación de una nueva cadena complementaria. En este esquema podemos ver cómo es que se lleva a cabo paso por paso este proceso de replicación del ADN. En el primer paso, la doble hélice del ADN se separa. Los puentes de hidrógeno a continuación se rompen y la hélice se abre, es decir, las dos partes que están enrolladas del ADN, las dos cadenas, se empiezan a abrir. Después, cada una de las cadenas de ADN actúa como molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria. Esto ocurre, pues, obviamente, eh, formándose los nuevos nucleótidos a partir de cada una de las cadenas abiertas. Finalmente, en la replicación, se producen dos hélices dobles de ADN, cada una con una cadena nueva y una cadena vieja. Posteriormente, estas cadenas se enrollan y se conforman dos nuevas cadenas idénticas de ácido desoxirribonucleico. A continuación, vamos a ver cómo el ADN forma una copia de parte de su mensaje sintetizando una molécula de ARN mensajero. Este proceso se llama transcripción. Cada una de las tripletes, ¿verdad? Se utiliza para la traducción de una proteína. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, veamos en el esquema que tenemos ahí una secuencia de nucleótidos de ADN. Tenemos en la parte de arriba 1, 2, 3, 4, 5 tripletes que están organizados de acuerdo a las letras o a los nucleótidos que contiene. El primer triplete es un triplete de adenina, timina y guanina. El segundo triplete tiene citosina, adenina y adenina. El tercer triplete contiene guanina, timina y timina. El cuarto, timina, timina, adenina. Y el último triplete que se muestra aquí en el esquema contiene guanina, guanina y adenina. Una vez que tenemos estos tripletes, vamos nosotros a irnos hacia la tabla del código genético. Cada una de estas tres letras va a codificar un aminoácido diferente. Existen 20 aminoácidos diferentes, biológicamente hablando. Cada aminoácido es codificado por un triplete diferente de nucleótidos. En este caso, aquí se hizo la traducción
de cada uno de estos tripletes y, por ejemplo, el triplete adenina, timina, guanina codifica el aminoácido llamado metionina. El triplete citosina, adenina, adenina va a codificar otro aminoácido diferente llamado glutamina y así sucesivamente. Los espacios en blanco entre los nucleótidos fueron agregados para facilitar la lectura de las palabras de 3 letras, es decir, aquí están separadas por tripletes. Pero finalmente las cadenas de ADN y de ARN son continuas. Aquí pues obviamente las separamos con fines didácticos. En esta parte pues se da este proceso, repito, que se llama traducción. En este esquema está mostrado el código genético de forma circular. Quiere decir que aquí tenemos las 64 combinaciones de nucleótidos que existen en el código genético, que es el lenguaje de la vida. Aquí, por ejemplo, podemos ir haciendo las combinaciones de los nucleótidos dependiendo de cada uno de los tripletes. Por ejemplo, si tenemos guanina, guanina, adenina, pues obviamente se va a codificar un aminoácido que se llama glicina. Pueden haber más combinaciones de nucleótidos para un mismo aminoácido, pero si yo, por ejemplo, te pregunto un ejemplo de nucleótido o de triplete que codifique el aminoácido valina, me puedes decir que está codificado por guanina, uracilo, guanina, o puede estar codificado por guanina, uracilo, adenina, o puede estar codificado por guanina, uracilo, citosina y últimamente por guanina, uracilo, uracilo. Todas estas combinaciones de nucleótidos, es decir, de tripletes, van a codificar un aminoácido en especial. Tenemos aquí, pues obviamente si agrupamos, dependiendo de las letras que tenemos, ¿verdad? Que es como se simboliza el código genético, varios tipos de aminoácidos. Este es el que nos va a servir, esta tablita, para hacer la traducción, es decir, para ir enlazando aminoácidos que finalmente van a formar una proteína. En este esquema se muestra cómo se enlazan cada uno de los nucleótidos en tripletes para codificar algún tipo de aminoácido. Una vez que los aminoácidos están traducidos, pues se enlazan mediante la acción de varias enzimas y se forma una cadena de aminoácidos que va a formar alguna proteína. Es así como se dan estos procesos de la replicación del ADN, la transcripción y la traducción. Así es como debemos hacer el ejercicio de esta semana viendo el video tutorial que nos explica cómo hacerlo paso a paso. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.